Muy buenas tardes. Soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, muchas gracias, Héctor. Bonito Y domingo. desde luego nuestro amigo Michel Altamirano, que nos acompaña nuevamente en este recorrido que estamos haciendo por el Paseo de la Reforma, que ya no está. Estamos recorriendo un mundo visible, pero también tratando de desenterrar, de desentrañar un mundo que ya solamente existe en fotografías, en algunas tomas de películas, en los testimonios de algunas personas. Uno ve los grandes rascacielos, los edificios modernos que habitan el Paseo de la Reforma, y a la vista de lo que estamos haciendo, estaba yo revisando antiguas fotografías del Paseo de la Reforma. Me pregunté, pues, cómo eso, hace apenas 100 años esto estaba inundado de mansiones porfirianas de estilo francés, de verdaderos castillos porfirianos. ¿Y cómo será esto en un siglo? Cuando levantaron esas casas, nadie imaginaba lo que iba a pasar en México pocos años después. El caso más claro es el de Julio Scherer, de Hugo Scherer, que levanta una casa verdaderamente magnífica que solamente puede habitar 3 años. Muere en Alemania, la casa queda cerrada, la expropia el gobierno revolucionario, la vuelve una escuela, y hoy es un lote baldío. No, hoy es el hotel Fiesta Americana. El hotel Fiesta Palace, que luego se llamó Fiesta Americana. Pero bueno, lo que estamos viendo es, durante muchos años fue un estacionamiento. Sí, hasta el 67, 68. Desde el 46 al 68, un estacionamiento donde había existido una mansión, una joya arquitectónica. Pero fíjate, Héctor, que creo que todo es parte de un mismo proceso, porque ahora, claro, vemos estos edificios modernos, contemporáneos, como algo que rompe con el estilo porfiriano que se impuso previamente, pero en realidad, si lo pensamos, todo se trata de la modernidad. Pasó la Reforma, se va a volver ese lugar donde la arquitectura moderna se pavonea, ¿no? También frente se muestra. A la vieja ciudad exactamente, colonial. a la ciudad Sí, colonial. Entonces, todos estos estilos que vemos en las viejas casonas, que aún podemos encontrar algunos ejemplos, pues estos estilos eclécticos de finales del siglo XIX, eran una manera también de mostrar una modernidad. Entonces, el Paseo de la Reforma siempre va a tener de alguna manera esa vocación, incluso en su traza. En su traza incluso integra estas novedades urbanísticas que hablábamos de los bulevares parisinos, del Ringstrasse austriaco, es decir, siempre va a ser el termómetro de la modernidad, ahora con grandes rascacielos, antes con palacios porfirianos. Sí, desde luego, totalmente de acuerdo. Bueno, de eso se trata un poco el recorrido, ¿no, ¿Cómo Michel? estarán en un siglo? Estaba yo recordando, Michel, una crónica de Manuel Gutiérrez Nájera, cuando ponen las primeras estatuas de los héroes liberales en el Paseo de la Reforma. Él dice, el arte llegó a Reforma. En la Ciudad de México hay un espacio destinado al arte, y es Reforma, que corre hacia el poniente, que corre hacia Santa Fe y San Ángel, que la esperan como una novia llena de flores y con los brazos abiertos. Muy pronto la ciudad los va a alcanzar, lo dice a finales del siglo XIX. Bueno, pues esto ya es ahora una... Bueno, es que hay que recordar realidad. que su traza original inicia en la Puerta de los Leones, ¿no? Más o menos, y ya se extiende hasta donde iniciamos el recorrido, prácticamente al Caballito. Que bueno, inicia un poquito más allá de la Puerta de los Leones, inicia al pie del castillo, claro. porque estaba diseñado para comunicar lo que es el centro de la ciudad con la residencia imperial de Maximiliano. Y ahorita que estamos hablando de la modernidad arquitectónica, un muy buen ejemplo lo tenemos aquí atrás. Estos se promovían, estos 3 edificios, los que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el de aquí atrás que era la Embajada Norteamericana, y este central que era el edificio de Seguros Anáhuac, se promovían como la modernidad del siglo XX a mediados de los años 50. Era algo que te enviaban en todas las postales, era algo que te enviaban en todos los trípticos, era algo que veías de la ciudad, cómo la ciudad se estaba desarrollando casi al final del periodo de Miguel Alemán Valdés. ¿Cuántas películas de la época de oro del cine mexicano no comienzan con una toma de estos edificios cuando te quieren mostrar la vida candente, bulliciosa, en ebullición de la Ciudad de México, Reforma y cargada Juárez, ¿no? de modernidad? Reforma y Juárez siempre van a ser los referentes. Pero siempre hay una toma donde se ve la glorieta de Colón, y se ven los grandes rascacielos de esos años como un emblema, pues, de la ciudad moderna que se había convertido en México. Sí, una imagen que mandó a poner, pues, Mario Pani cuando se construyen estos... Él desarrolla estos 2 primeros edificios. No sé si se acordarán que la Embajada Norteamericana,
Aquí estuvo en el piso 13, donde está, ya le quitaron pisos, era de más pisos, ya más llega hasta el nivel 12, pero el nivel 13 tenía una terraza formidable en la que el embajador de Estados Unidos, que la embajada estaba en la casa de Disneyland Tour, se vienen acá. Ahí tenía su despacho bien visto. Y le gustó tanto Reforma a los norteamericanos que hacia el 64 se van a construir su nueva sede cerca de la Columna de la Independencia. Y este otro edificio Esta es la Casa Limantur. No, la Casa Limantur estaba en Reforma, donde tapaba. Sí, después se mudan aquí. Aquí antes, que bueno que lo mencionas, Héctor, estaba un hotel, porque nos tenemos que acordar que en el periodo en el que esto iba a ser el Palacio Legislativo a una calle, el proyecto de Emil Benard, aquí construyen hoteles. Un hotel se llamaba el Hotel Reforma. Ese ya desapareció y está todavía el Hotel Imperial como reflejo de sus años. Pero es que estos edificios que ahorita estamos viendo hacia de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, tampoco iba a ser este edificio de recursos hidráulicos un edificio para la Secretaría. Ese fue adaptado. No sé si han visto unas fotos alucinantes que la verdad cautivan mucho, porque aquí, como este iba a ser el despacho de médicos, pues tuvieron que adaptar las cosas. El sótano lo metieron ahí, el auditorio y la bodega, y si han visto las fotos es verdaderamente cautivador. La guardería de esa secretaría estaba en la azotea. Entonces los niños tenían unas rejas bastante altas para poderse proteger en este edificio que ahorita es el hotel. Se acordarán que estuvo muchos años abandonado. Sí, el Hotel Meridian ahora. Eran de Mario Pani. De hecho, aquí este lo hace con Salvador Ortega, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y el otro, el de la Embajada Norteamericana, lo hace con Jesús García Collantes. García Collantes vivía aquí en el Paseo de la Reforma, es una de las familias que vivían aquí en el Paseo de la Reforma, y es de los primeros nombres de estos apellidos que van a desarrollar en el Paseo de la Reforma, junto con otro es Héctor Mestre, lo vamos a ver un poquito más adelante. Oye, ahorita que mencionaste Salvador Ortega, pues esta dupla de Pani Ortega va a ser muy prolífica en Reforma en particular, pero también Ortega es parte del equipo de Pani cuando propone pues lo que hubiera sido una de las mayores transformaciones al Paseo de la Reforma, que ya llegaremos, claro, es esta super glorieta, ¿no? La Reforma Insurgentes. Y que Ortega, después de ensayar los planos y la propuesta con Pani que no se lleva a cabo en ese cruce, hace la glorieta de Insurgentes como una versión en una menor escala de ese mismo proyecto. Entonces, bueno, es interesante ver cómo ellos dos dejan una huella muy importante en toda esta zona. Oye, volviendo al Hotel Meridian, es precisamente el lugar en donde se levanta el legendario Café Colón. Ah, ¿cierto? Digamos, el centro de reunión de finales del siglo XIX, de la casta dorada, de los políticos, de los periodistas, de las actrices, de las tiples, etcétera, ocurría precisamente en ese lugar, que es el primero en México al que se le ocurre poner mesas en la calle. Digamos, a la parisina, ¿no? Es el antecedente de la Condesa, ¿no? A la Condesa. Comienza a colocar mesas en la calle y se vuelve muy rápido el lugar donde el punto de encuentro. Hay un relato muy extraño, y yo creo que es de Federico Gamboa, no lo recuerdo bien, pero dice que había reservados, había salones, no me acuerdo quién hace ese relato, pero había reservados donde se juntaban los jóvenes y donde se juntaban los políticos y los periodistas, etcétera, y le toca llegar un día a un festejo en un reservado porque desde muy temprano abrían la champaña y estaban y dice que de repente los ve y todos se están riendo de nada, están en una crisis de risa, y entonces se da cuenta que acaban de fumar marihuana y que no hay manera de entrar en comunicación con ellos. Lo deja, creo que, no me acuerdo, creo que es Gamboa, no sé si lo deja en su diario, pero se va escandalizado porque dice, no, pues ya se volvió esto un centro de depravación, etc. Y hay una película de María Félix que se llama precisamente Café Colón, con Pedro Armendáriz. Es una película muy interesante porque sucede durante la entrada de los zapatistas a la Ciudad de México. Los zapatistas entran precisamente por aquí en diciembre de 1914, y la película es la historia de un general con una vedette que se presenta en el Café Colón, que están por casarse y tienen que suspender la boda porque entran los zapatistas, y ahí empieza la tragedia. De hecho, hay una entrevista que Paco Malgesto le hace a María Félix, la puede usted encontrar en YouTube,
cuando están filmando precisamente Café Colón, y se ve que llega Malgesto al estudio y le dice, ¿qué es lo que están haciendo? Una película que se llama tal. ¿Qué papel hace usted? Pues yo hago tal. María, encantadora. Malgesto, pues un gran entrevistador con una simpatía tremenda, y ahí le cuenta un poco el argumento de la película. Es el lugar donde esperan los asesinos que van a matar a Pallavicini. ¿Cierto? Sabían que Pallavicini tenía un coche con la placa 001, entonces era muy fácil de ubicar, y lo están esperando ahí para que cuando llegue al Universal lo puedan seguir y acribillarlo, al director del Universal. Y él se enferma, o el coche se descompone y pasa en un taxi, entonces no los ve, pero alcanza a ver que están ahí los pistoleros esperándolo. Sí, se descompone su coche. Sí, ¿no es cuando matan accidentalmente a Vito Alessio Robles? Porque tenía el mismo coche. Sí, es ¿no? el pleito entre el general Vito Alessio Robles, no Vito, o el otro hermano. Alessio Robles y un general que está documentado. Sí, está la fotografía bastante sorprendente. Bueno, pues todo eso. Y bueno, y el Café Colón también hay que recordar que Novo también lo narra, ¿no? Él venía de Chile, niño. el joven. Sí, exactamente, él narra como su padre. Desaparece muy pronto, en el siglo XX. Es un café de 1894-1896. Y era de un alemán. De un alemán, sí. Así es, sí. Dura, ¿qué? 20 años. Se acaba, digamos, con el porfiriato. Tal vez quedan en los gobiernos de la posrevolución unos años, pero no sobrevive más allá de 1920, 25, que se acaba esa tradición. Café Colón, precisamente porque estaba frente a la escultura de la que vamos a platicar un poco más adelante. Pero por lo pronto, dos cosas, mi querido Michel Beca. Estamos frente al legendario Hotel Imperial. Aquí hay una placa que a mí me encanta, ya está muy deteriorada, pero mira, vamos a acercarnos a verla. La cubre y al mismo tiempo la protege un poco este árbol, pero ya está pues desportillada, pero dice Calzada Nueva de Chapultepec. Queda ahí abandonada en un paseo que se llamó Paseo Imperial. En tiempos de Juárez se llamó Paseo Degollado. Con Lerdo de Tejada le pusieron el Paseo de la Reforma, que es el nombre que sigue hasta nuestros días. A propuesta de Riva Palacio. Sí, un personaje central en la historia de Reforma es el general Vicente Riva Palacio. Oye, ahorita que estamos hablando de mucha historia, este hotel, inaugurado en 1906, y es de los que pone Porfirio Díaz para impulsar el progreso de México, para que se hospeden en un lugar muy bello, muy avanzado, muy progresado. Pues este ha sido de una de las historias que pues, a ti te fascina mucho, ¿no? La de Felipe Ángeles, ¿no? Sí, claro, lo toma como cuartel general en la Decena Trágica. Así es, en la azotea, que se asientan en la azotea aquí para dispararle hacia la ciudadela, y nunca tuvo ni un tino. Claro, que dicen, el gran artillero Felipe Ángeles no le pegó ni una vez a la ciudadela. Hay un general Torrea que dice, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se vendió? ¿Engañó a todo mundo? ¿O de plano el genial artillero era un mito, porque estamos a unos metros de la ciudadela y o le dieron armamento que no servía a propósito? Le pega al edificio Gaona en Bucareli y destruye el reloj chino. O sea, con su armamento destruye el reloj chino. Y aquí se hospeda Orson Welles, aquí se hospeda Walt Disney, aquí platica Siqueiros. De hecho, aquí adentro hay un café que se llama Siqueiros. La Cúpula de Oro es un restaurante por el remate que tiene en la azotea. Fue embajada de Japón en 1967, se cierra. En el 50 lo remodelan, le quitan toda la fachada de abajo, toda, porque decían que este era un hotel para los abuelitos. Entonces, cuando surge el Hotel Francis. El Hotel Francis. Y ya hacia el 87, 89 vuelven a colocar la fachada. Si se dan cuenta, es totalmente diferente al estilo que vemos en la parte superior, porque esto es repuesto. Y colocan este reloj en la esquina, que ese reloj es de la Casa Centenario de Zacatlán, 88, 89, y aquí toca el himno asturiano a ciertas horas. Entonces, también es una de las cosas alucinantes que tiene el Paseo de la Reforma. Por cierto, este restaurante es muy recomendable. Restaurante Gaudí, de alta cocina española. Siempre está medio desierto. Muchos senadores se vienen aquí a comer, y tú se encuentra uno siempre mesas con políticos, etcétera. Pero vale aquí muchísimo, sacando los chismes. Sí, pero vale muchísimo la pena. Y aquí mataron a uno de la Fiscalía General de la República hace 25 años. Asediar Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Gutiérrez. No, Herrera. Al salir, no, lo mataron. Sí, lo mataron. Salía de una comida un funcionario de la PGR de aquel tiempo que lo esperaron. Y a quien sí le dispararon y dejaron herida fue a Raquel Villanueva, a la abogada del narco.
Ella sí, aquí la dejan malherida. No, Raquel Villanueva. Sí, sí. Una abogada de allá del cártel del Golfo y de todas esas Así cosas. es. Aquí también se le echaron. Aquí cuando matan a ese funcionario, ella estaba platicando con él. Y aquí los atragan a los dos, asesinan a él, pero a ella la dejan malherida. La matan más adelante. En Monterrey, ajá. Vámonos a un corte. Regresamos. Regresamos a seguir platicando del Paseo de la Reforma. En un entorno Pues estamos de regreso con Michelle Altamirano caminando por el Paseo de la Reforma, recordando, reconstruyendo el Paseo de la Reforma que se fue. Y estamos ahorita precisamente en la esquina de Reforma y el inicio de la calle de Versalles, frente a un lote vacío que alguna vez estuvo lleno de ruido, de risas, de orquestas, de música, de alegría. De agua, para empezar. Y de agua, porque había unos pozos artesianos desarrollados por Sebastián Pane, una persona que trajo la técnica, antes de que existiera el desagüe, de perforar buscando pozos para que el agua llegara a las casas. Se encontró unos pozos extraordinarios por esta zona y dijo, pues lo voy a volver un balneario. La alberca Pane, bueno, era el circuito baños, el circuito de los baños, había tres albercas, tres balnearios que comenzaban en Reforma y terminaban en Bucareli. Tenían entrada por Reforma y Versalles y otra entrada por Bucareli, que eran los baños Blasio, los Osorio y la alberca Pane, que es la más famosa y que duró hasta los años 30. Un tranvía salía del Zócalo de la Ciudad de México, con el titulado Circuito Baños, para atraer a la gente los sábados, los domingos, en la Semana Santa, en los meses de abril a junio, en los meses de calor, porque la diversión favorita en ese tiempo, para mucha gente, incluso comenzó siendo un lugar como medio pop-off, ¿no? Medio fifí,
pero luego se terminó volviendo el gran lugar de encuentro popular. Hay unas fotos que parece Huastepec, ¿no? En Semana Santa, o sea, lo ves atiborrado. Y había concursos, había sauna, baño ruso, etcétera. Y algo que me llamó mucho la atención, que había una orquesta que le tocaba a los bañistas y durante mucho tiempo el director de esa orquesta era Juventino Rosas, el autor del vals Sobre las olas, aquí se inspiró. Y bueno, ahorita que recordabas, antes de que hubiera drenaje, estamos hablando de que se abre en 1872. O sea, ni siquiera el Paseo de la Reforma tenía en absoluto la imagen que vemos hoy. Ya lo mencionábamos, ¿no? Lo inicia Maximiliano, no tiene tiempo de terminarlo. 67 muere, es ejecutado Maximiliano. Y realmente... 72 es el año de la muerte de Juárez, que abandonó el paseo. Nunca le hizo nada al Lerdo, pues como que tampoco hizo gran cosa. Es realmente hasta Porfirio Díaz que vamos a empezar a ver los monumentos. Yo creo que Lerdo, ¿no? Es el que le debemos. Bueno, pero no hace las glorietas. Hizo las laterales, pero lo amplió, no hace lo arboló. No, eso es el proyecto del general Riva Palacio, ¿no? Exactamente. Estamos frente a la realmente esto es todo un acontecimiento, ¿no? Habría que imaginar que alrededor son llanos, ni siquiera la colonia Juárez existe. No, así es. Entonces, es realmente muy sorprendente que pues haya existido esto en un lugar como este, que nada tiene que ver en las afueras de la ciudad. Era como el Cuernavaca del siglo XIX. Pues sí, ¿no? el Huastepec, como No, y aparte, o sea, las glorietas, te tomaste un tema muy interesante de las glorietas. Nada más existía una en el trazo de Luis Volante, que es la que se situaba donde ahorita estuvo hace muchos años La Palma. Y luego, a partir de ahí, empezaron a trazar todas 450 metros de separación, siendo la primera inspiración que estaba la alberca Pane, de que se estaba desarrollando todo el auge porfiriano y de lo que venía de la glorieta de Cristóbal Colón. Aquí traen a Cristóbal Colón la donación que hace don Antonio Escandón, la escultura que trae de Charles Cordier, que por cierto se da una polémica, ¿no? En ese entonces, ¿no? Que es, ya estaba la escultura solicitada a Manuel Vilar, y el pedestal, el basamento, estaba dedicado a Ramón Rodríguez Arangoiti, otro de los niños héroes que cómo hemos olvidado en la historia de México. Y que hace muchos monumentos. Así es. Ciudad. Y te va a Francia Antonio Escandón. Ganan un concurso Arangoiti, ¿no? Para hacer el monumento a Colón. Sí, lo gana Vilar. Lo gana Manuel Vilar, pero como tomó la determinación en Francia de que lo hiciera Charles Cordier, aquí se viene la polémica. Es que dice que se fue Escandón a Francia y que ahí vio unas obras de Cordier que eran bronce y alabastro, o sea, mezclaba unas esculturas bellísimas y dijo, pues esto es lo que hace falta que se haga en México. Es lo que es el proyecto original era, y que sigue estando ahí, es la estación de Buenavista. Ajá, así es. Es decir, Escandón, veracruzano, lo que quería era que exactamente, ferrocarrilero, textilero y veracruzano, él lo que quería era que cuando la gente tomara el tren de Veracruz a la Ciudad de México, fuera la escultura de Colón lo que les recibía. Sí, hay todo un proyecto que es de las grandes cosas que nunca se hicieron. La estación de Buenavista estaba 1000 kilómetros más para acá, no donde estuvo. Y la idea de Riva Palacio era hacer, donde hoy está el Monumento a la Revolución, un centro donde se pudiera hacer una gran exposición internacional. Claro, iba a haber pabellones ahí, Francia, etcétera. ¿no? Entonces, precisamente por eso decía Michelle, se piensa llenar el lugar de hoteles, porque van a bajar de los trenes de Buenavista, que está pegadito ya a Puente de Alvarado en ese tiempo, van a cruzar a la calzada de la exposición, como se llamaba, donde se van a mostrar cosas industriales, adelantos científicos de todo tipo, y va a hacer falta hoteles para recibir estas personas. Entonces se llena de hoteles el lugar, pero el proyecto nunca cuaja y al final le cuesta a Riva Palacio la presidencia porque lo empiezan a postergar y él se da cuenta que su sueño de ser presidente no va a lograrse. Pero mientras tanto encarga o promueve la estatua de Colón, promueve la estatua de Cuauhtémoc. Sí, así es. Sí, que además eso, perdón, pero tiene si lo pensamos, tiene un discurso muy interesante, un discurso político, histórico. El uso político de la historia pues no es nada nuevo, ¿verdad? Nos espanta mucho hoy, pero ha existido desde siempre. Y la idea era que entonces se pasó a la Reforma, se hiciera de una manera pública una narrativa sobre la historia de México. Entonces Colón y Cuauhtémoc representan esos dos orígenes históricos que siempre nos han
han dicho que es pues el surgimiento de la cultura mexicana, que es la raíz indígena y la raíz europea española, ¿no? Hispánica. Entonces, de esa manera, la historia de México quedaría pues plenamente visible en el espacio público. Y en medio los héroes, como justificación de la historia. Bueno, pues la estatua de Colón se inauguró en 1877, 78, viene Riva Palacio, viene el presidente que es Díaz, ya en ese tiempo, en su primera gestión, y cortan el listón con 4 esculturas bellísimas. La de Gante, la del Padre de las Casas, la de Marchena y la de Juan de Deza. Juan de Deza, así es. Bellísimo monumento, que se vuelve un lugar de la memoria, un punto de referencia en la ciudad, da nombre al Café Colón, nos vemos en la Glorieta de Colón. Es un referente de la Glorieta de Colón. Totalmente, ¿no? Y así seguimos llamando referente igual. como el Ángel de la Independencia, como la palma de Reforma, o como lo fue el caballito. Y creo que un poco también por lo que decía Michelle, ¿no? Que aquí lo que encontramos es ese monumento que, bueno, efectivamente tiene toda esta connotación histórica de la colonización de América, pero también tiene mucho que ver la razón por la que se vuelve tan icónico, las construcciones que se hacen alrededor, ¿no? Porque podemos encontrar, todavía circulan en línea imágenes de postales, como bien decías, de los años 40, 50, donde está la Glorieta de Colón rodeada de estos edificios ya plenamente modernos. Vamos a seguir hablando del Paseo de la Reforma. Pane, pues esos puertos artesianos, ¿qué es lo que hace? Hunden a la ciudad. Es la hecatombe de la ciudad, porque extraer el agua del lago es lo que empezó a hundir la ciudad hace los años 50. Se va sobre el manto freático y comienza la desecación. Pero además, fíjate, lo que mata la alberca Pane es Madero. ¿Cierto? Porque Madero introduce el drenaje llega a las casas. Bueno, desde Díaz empieza. Sí, pero se inaugura en 1912. En 1912 la gente dice, ya no tengo que ir a bañarme todos los domingos a la alberca Pane, porque era lo que hacían. Se venían a bañar una vez al día a la alberca, y ya no tengo que ir a bañarme, ya abro un grifo y el agua está cayendo en el famoso baño. Ya se acabó el famoso baño. Y comienza el declive de la alberca, que cierra en 1930. ¿Sí? Se queda como un baldío. Se hace una gasolinería. Es verdad. De la familia Bosch, que ellos vivían aquí en la esquina. Y hay otra cosa que te va a maravillar a ti, Beca. En esa gasolinería se pone la XLA a transmitir la estación clásica, la buena música desde la Ciudad de México. ¿Sabes quién fue uno de sus pinchadiscos? ¿Quién? Teodoro González de León. Ah, mira, qué interesante dato, eso no me lo sabía. Oye, y hubo un hotel, después se levantó un hotel aquí, ¿no? En esta zona. Era un edificio que hace Juan Sordo Madaleno. Sí. A Sordo Madaleno le tenemos que reconocer que él junto con Pani transforma la Glorieta de Colón. Bueno, él tiene todo un proyecto para la Glorieta. No se trata solo de ese edificio. Estamos cerca del Cine el París. Cine París, que es de Juan el Sordo edificio Madaleno. Anáhuac, el edificio de líneas aéreas. Nacional Financiera estaba aquí. Estaba Bonos del Ahorro Nacional Bonos del del otro Ahorro lado. Nacional. Ahorita platicamos de ese edificio porque es interesante. Estaba aquí un edificio de oficinas que hace Sordo Madaleno, y en la esquina, en Morelos, estaba el edificio de Morelos, que por cierto, él ahí pone su despacho porque gana el premio 1949 como el mejor edificio de oficinas a nivel mundial. Y en la planta baja estaba Eastern Airlines. O sea, platicamos ya de las líneas aéreas. Estaban aquí, ¿verdad? En la esquina, donde estaba el restaurante Jena también. Exacto, el Hotel Jena, ¿no? Ajá. Es que me acuerdo de lo que había aquí antes del terremoto del 85. Pero parece que después del terremoto del 85 comienza cosas que no... quizás explica por lo que decíamos de la alberca, ¿no? Es decir, ahí vemos cómo esta era una zona donde pues, el suelo era muy inestable. Y aquí es donde van a poner las 5 torres de Sordo Madaleno, una de ellas la que va a llegar a 316 metros de altura con 72 pisos. Y se va a conservar un conjunto departamental que está aquí sobre aquí, de Abraham González, que todavía lo podemos ver. Es todo un proyecto para esta zona de la Colonia Juárez que va a tener implicaciones, a mí me parece preocupantes, pero bueno, ya veremos qué muy sucede. Preocupantes, y además la saturación también ver quién está detrás de ese proyecto, porque ya han adquirido
varias cuadras. Recordarás, Héctor, que se cayó el patio, como parte de las obras que está haciendo Sordo Madaleno. Y aquí atrás también iba a ser Reforma 90, ahí compraban Sordo Madaleno, donde era el cine París, también es Sordo Madaleno. Estamos próximos a que se tire el Hotel Fiesta Americana. Y ahora que mencionas eso, Michelle, estamos frente a una obra de arte público bastante interesante que también es uno de los hitos de Reforma. Bien decías que el arte de Reforma no son solo los monumentos en las glorietas, hay mucho más que ver y es preocupante pues, pensar cuál va a ser el destino de esta pieza, ¿no? Oye, esta es una pieza de Tosha Malamud, una artista ucraniana refugiada en México. Hizo esto porque aquí estaba una agencia de líneas aéreas, que era Varig, y estaba al pie del Hotel Fiesta Palace, que luego se hace el Crown Plaza y luego se hace el Fiesta Americana. Este hotel lo construye Héctor Mestre y Manuel de la Colina. Pero ¿quién fue el dueño del hotel? Gastón Azcárraga. Gastón Azcárraga, sí. ¿En qué año están haciendo esto? En el 69-70. Ah, sí. Porque lo hacen para el Mundial de México 70. O sea, como ahí se hicieron muchas obras en esos años 68, 69, 70 en el aspecto de hotelería. No tenemos que olvidar el Hotel de México. Claro, sí, bueno, pues era para las Olimpiadas para los Olímpicos y el Mundial luego. Ahora, México estaba de moda, ¿no? Ya te viniste muy para acá. Cierto. Porque estamos en la esquina de la casa de la familia Scherer. Por supuesto. Otro de los potentados del porfiriato, abuelo, me parece, del periodista Julio Scherer. Bueno, son varios Hugos. Sí, así es, porque es Hugo Junior, tío, que vivía en una casa de Manuel Gorospe, donde ahorita está el Parcedó, y aquí quedó Hugo. Me acabo de enterar que uno de estos Scherer compartía intereses con Ignacio de la Torre y Mier. Ándale, pues. Así lo dice Fierro y Grossman, compartían los mismos intereses y vi la foto de Hugo, era un galanazo. Sí, claro, era uno de los hombres, tiro de piedra, ¿no? Pero dice que era uno de los hombres, ahí está la foto en Grandes Casas de México, que era uno de los hombres famosos en el porfiriato por su gallardía, por su apostura, y pone la foto, y más abajo pone, compartía intereses con Nacho de la Torre, el yerno del presidente, el gran faltante del baile de los. Es que también Ignacio de la Torre era un galán, era un señor, sí, claro, un galán. Bueno, las fotos no lo favorecen tanto con su bigote de alacrán. Bueno, era la moda de la época. Pero bueno, se levanta aquí una casa. Ahí están las fotografías. La casa la hace un arquitecto Salvador Echegaray, que es el mismo un ingeniero. Es el mismo que hace el manicomio de la Castañeda. Con el hijo de Porfirio Díaz. Así con es. Porfirito. Y Manuel Cortina se encarga de la decoración de una casa que realmente se volvió todo un emblema de la opulencia en el Paseo de la Reforma. Aquí es a donde llegan, estaba yo leyendo, las primeras mansardas. Así es. En la Ciudad de México. Y es muy interesante porque en la nevada de febrero de 1907 vinieron a tomar, como era la mansarda francesa para el escurrimiento de la nieve en París, vinieron los fotógrafos de la prensa a ver si servía la mansarda o no, y aparece una foto bellísima de Reforma lleno de nieve y la casa de Hugo Scherer con la mansarda intacta, poblada de copos. Sí, pero bueno, se ve cómo va cayendo. Decíamos, pues solamente la puede usar 3 años. Sí, porque se muere accidentalmente. En Alemania. Yendo a Alemania, en un barco. La familia se va. Cuando estuvimos en Miscuac, me parece que visitamos donde era el Colegio Madrid. Sí. La casa de los Scherer. Se van a esa finca en lo que empieza aquí el problema revolucionario en la ciudad, de entrada de zapatistas, etcétera. Y de repente Carranza les quita la propiedad. ¿Sí? Se quedan sin esta propiedad, que se vuelve una escuela franco-inglesa. English School for Boys. Ajá, y luego se queda como escuela, como colegio durante muchos años, y la tiran en 1946,
para hacer algo que no se hace jamás. Un estacionamiento. Queda convertido en un estacionamiento. Sí. No, iban a hacer un edificio que finalmente no se logra y se queda convertido en estacionamiento hasta, como decías, 1968, 69, que se hace el Fiesta Palace, ¿no? El Fiesta Palace, así es. Oye, estamos hablando de Fiesta Palace y también es parte de la vida nocturna. Aquí se presentó, bueno, es cuando no había, exactamente, cuando no había Auditorio Nacional. ¿Cómo se llamaba el salón del Fiesta Palace? Se debe acordar. El que está hasta arriba es el Estelaris. El Estelaris del Hotel Fiesta Palace. Ahí se presentaba todo el mundo en un México que ya tampoco existe. La gente se vestía de corbata, las mujeres de vestido, saco, no sé qué, para venir a ver a las estrellas con las que podías, te llamaban una variedad, ¿no? Así podías es. ver una variedad. Julio Iglesias, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, las hermanas Gil, los Castro. Y aquí cuento una anécdota. La contaba Benito Castro cuando estaba viva y la contaba con pomposidad, porque decía, no, es que en un espectáculo de los Castro presentaron a toda la pianilla, ¿no? Ahí está Silvia Pinal, ahí está Julio Alemán, ahí están todos. Y dice, y estaban iniciando una canción, ¿no? Ya casi le sueltan un baquetazo porque dice Benito Castro, no, péguense tantito, por favor, péguense tantito, porque en este momento también vamos a presentar al señor Paco Stanley. Y presentan a Paco Stanley y desde entonces dice amigazo y se hacen la dupla que todos conocimos. Ahí es donde comienza el drama. Sí, el drama histórico. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Pues seguimos recorriendo con Michelle Altamirano el histórico, legendario Paseo de la Reforma, el Paseo de las grandes transformaciones, el Paseo de la Modernidad, una de las joyas de la ciudad, de la corona de la Ciudad de México, y un
un sitio que nos da pie para meternos profundamente en la historia de la capital. Es un referente de las transformaciones, ¿no? Como parte de la historia, aquí van a suceder muchas anécdotas y básicamente todas de ellas van a ser dentro de la arquitectura. Aquí estamos en el punto enfrente de donde fue el Cine Paseo. El cine París, que construye Sordo Madaleno. Y ese primer... Sí, el paseo lo decíamos, estaba... Así es, ese es el París. Ya lo pasamos el programa pasado. El París, ese es el cine que hace Sordo Madaleno, pero es el primer cine moderno que se hace corrido, que ya no tenía galeras, que ya no tenía balcones, que ya no tenía plateas. Es un cine corrido. Sí, que rompe un poco como con la estructura de teatro, que se adapta para las salas de cine. Pues la intención era que no hubiera nada que te distrajera, que pudieras entrar a la sala. Parece que arriba había un cielo estrellado cuando se apagaba la... No. Había una cosa que te reflejaba como que la noche... No, tú dices el colonial. Ajá, sí, el colonial. Pero aquí también había según la nota de inauguración del Universal, había algo que como que semejaba el cielo estrellado y... era el cine más moderno de ese tiempo, pero la historia de este cine es fascinante. Se inaugura en 1954, se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y entre 1939 y 1945, por razones de la Guerra Mundial, Europa dejó de hacer cine. ¿Cierto? Nos quedamos sin cine italiano, nos quedamos sin cine francés y entonces se hace un acuerdo de cooperación para que el cine que se comienza a producir después de la guerra, que viene una época formidable para el cine italiano y francés después de la Guerra Mundial, se hace un acuerdo para que el cine, con Estados Unidos lo hacen, para que el cine que se hace en Francia y en Italia, sobre todo, pueda llegar a América Latina. ¿Cierto? Y entonces se destina el Cine París precisamente para la exhibición de esa clase de películas. No es la película del cine Mariscala, donde Nosotros los Pobres o las grandes películas de Hollywood. Es un gusto muy raro, más extraño, más fino, para un público muy, muy, muy específico, pero rápidamente tiene muchísimo éxito. Una de las primeras películas que se estrenan es El Salario del Miedo, imagínate. Así es. Imagínate nada más. Sí. Bueno, y está en una ubicación perfecta para eso, porque también hay que recordar que la Colonia Juárez en esa época, para los efectos de la cultura, del mundo intelectual, es un hervidero de plumas, de pinceles, está la zona rosa. Es la colonia de Es exactamente donde... e intelectual, artística, ¿no? Es donde se está produciendo el arte, la cultura del México moderno de ese momento. Entonces, bueno, una ubicación en ese sentido ideal para un cine de ese tipo. Y tenía que ser tan de lujo ese cine que hasta metieron el mobiliario. ¿Quién fue la diseñadora del mobiliario? Clara Porcel. Y luego había unas películas que de verdad uno no entendía, ¿no? Eso como ahora que murió Béla Tarr, ¿no? Que alguien hizo el chiste, dice hay que dedicarle 758 minutos de silencio, porque hacía unas tomas de una gente caminando que duraban 3, 4 minutos y estás en el cine. Yo tenía un amigo de la prepa, un compañero, que sus tías eran dueñas del restaurante que estaba a la entrada del Cine París, vendían hamburguesas. Entonces nos invitaba a las hamburguesas, veníamos al cine por las hamburguesas y luego nos metíamos a ver unas películas que muchas veces pues no las entendías bien. Pero bueno, fue un foro en un paseo que ya lo veremos, también es el gran paseo de los cines en la ciudad. Sí, bueno, hace años hicimos ya un recorrido. Aquí se abre la muestra en el cine, la muestra internacional de cine, en el Cine Roble, etcétera. Y bueno, pues es otra de las cosas que... Bueno, pero mencionaste a Clara Porcel y creo que vale la pena retomar un poquito el hilo de eso, el mobiliario, los interiores hechos por ella. Ella va a tener una mano muy importante en la imagen del México moderno, claro, de la vida cotidiana de ese México moderno, que a veces ha pasado desapercibida. Creo que ha habido un movimiento importante por recuperarla, reivindicarla. Ella es de origen cubano. Así es. Ella nace en Cuba, se viene a México pues a desarrollar su carrera prácticamente aquí. Esposa de Javier Guerrero, por cierto. Sí. Una diseñadora que pues incursiona realmente en el diseño industrial en México en un momento que apenas está iniciando. Y quizá es más recordada por su trabajo en otra obra
clave del modernismo mexicano, que es el Centro Urbano Presidencial. ¿no? Ella hace el mobiliario de ese otro proyecto emblemático de Mario Pani. Y lo que es muy interesante de ella es que ella está pues, muy interesada en las corrientes que hay en Europa, en un diálogo con muchos de los arquitectos, artistas exiliados de la Bauhaus, Estados Unidos. Gracias a ella viene, por ejemplo, Joseph Albers a México. Pero a pesar de esa influencia europea, ella hace un modernismo muy local, ¿no? Ella incorpora las técnicas de la artesanía mexicana, de los canastos, de los textiles. Está obsesionada por el equipal, dice que es el único mueble verdaderamente mexicano que se ha diseñado aquí. Entonces, bueno, interesante su visión porque sí es muy moderna, pero a la vez no pierde de vista las raíces de la cultura mexicana. Oye, ahorita hablaste de las artesanías mexicanas. Ella introduce las sillas que muchos conocemos y las hemos visto en restaurantes y en comedores, que están tejidas en palma. Sí, ella es la que introduce. ¿No? Ajá, sí es. Como como el mimbre, la palma, esto. Sí, es que fue innovadora en su momento. Así es. Ella fue la máxima diseñadora de muebles mexicanos. Y a pesar de que era cubana, ella se adopta más mexicana que cubana. Y muy revolucionaria, por cierto, de ideas muy de izquierda, ¿no? muy aguerrida en sus opiniones. Estuvo también muy afiliada al Partido Comunista, muy cerca del Partido Comunista, y a pesar de que vivía en una colonia que no era tan comunista, ya en la calle de Edipo 3 en Chimalistac. Oye, bueno, y hablando de innovaciones, pues estamos ya enfrente de una de las grandes innovaciones de la Ciudad de México en los años 30, que es precisamente eso que tenemos aquí y que simplemente Beca, con los materiales que presenta en la esquina Chavado, ¿cómo se llama? En Pancupé, nos está hablando de la época de la que procede, ¿no? Así es, sí, como dices, de los años 30, un proyecto, bueno, originalmente de Carlos Obregón Santacilia, y se ve todavía su mano justo en lo que dices de los materiales. Si lo vemos, no es muy distinto al edificio del Banco de México que se encuentra en la antigua Plaza Guardiola, ¿no? Tiene esta influencia de alguna manera de la arquitectura mexicana prehispánica con la piedra volcánica, que es algo de lo que Obregón Santacilia nunca se quiere desvincular del todo, contrario a lo que hace Pani, que es quien posteriormente toma el proyecto, ¿no? Entonces ahí va a haber una pugna entre estos dos. No, hombre, es el libro que me recomendaste. No, ese es el del Prado. Bueno, pero es que ahí se ve todo el pleito. Aquí inicia. Ahí se ve todo el pleito entre Carlos Obregón Santacilia y Pani. Sí. Unas cosas... La historia rocambolesca. No, tremendas de egos, de envidias, de traiciones. Y de corrupción, porque no hay que olvidar que pues Pani es sobrino de... Sí, el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda que impulsa el desarrollo del proyecto. Muy sencillo también para ya que... me caía mal Pani. Después de ese libro, peor. Te va a caer peor más adelante. Mira, porque, mira, estamos... ¿Qué podemos ver de Obregón Santacilia, Beca? Héctor, las líneas, las horizontalidades de las líneas, es lo que vemos en el y como Hotel esta del Prado, curvatura, ¿no? Que también la encontramos en el Hotel del Prado, ¿no? Que ahí se ve la influencia de un estilo del Art Deco que Obregón Santacilia entiende muy bien, que es el streamline, ¿no? Esta idea de que todo parezca como un automóvil, como un barco, un tren. La aerodinámica. Exactamente, lo aerodinámico. Y Pani es la verticalidad, que lo vemos en el Pancupé, cómo va subiendo el nivel. Y es que sí, este proyecto nació incluso hasta con polémica, porque cuando compran el terreno, aquí existía el Tibodí Ceballos, que fue un centro de esparcimiento del señor del señor Lorenzo Ceballos, hermano de José Ceballos. Le dan la autorización, hasta 1891 termina eso. Luego se hace todo lo que es el Sevilla Palace y el edificio HB, se hace la casa de nada menos y nada más que Delfín Sánchez y su esposa Felicita Juárez. Y era obra de Silvio Condri. Cuando compra el terreno, pues imagínense, este espacio era el jardín. Siendo jardín, lo compra Carlos Malcasusa. Extrañamente fallece. No sabemos por qué, en 1933, y se queda el proyecto Alberto J. Pani. Pero a Obregón Santacilia también le duele perder el proyecto porque aquí jugaba de niño. Él siendo nieto de Juárez y siendo sobrino de los que aquí vivían en la casa, pues fue un doble golpe porque le estaban diciendo quítate de aquí y aparte del terreno familiar. Y estuvo abierto el hotel hasta el año 86-87,
Porque todavía aparece en una escena de Cuna de Lobos cuando matan al doctor, y de hecho la escena en la que esta personaje mata al doctor es en el Hotel Reforma, y todavía aparece el Hotel Reforma. No sé si se acuerdan que a mediados de hace unos 10 años, noviembre, hicieron un hotel embrujado, una cervecería, y ocuparon todavía todo el mobiliario. Y oye, el Hotel Reforma, pues podemos platicar mucho de él, ¿no? Oh, claro, ahora que decías lo de Cuna de Lobos, pues una de sus primeras apariciones es en una película de Cantinflas, ¿Sí? El bombero atómico. Bueno, es que fue un centro importante de la vida nocturna es que no también. hemos hablado De eso, aquí se abre pues uno de los cabarets, de los centros nocturnos legendarios El en la Ciros. historia de la ciudad, que es el Ciros. Hay la posibilidad de rentar habitaciones, pero también de rentar departamentos que tenían servicio, acceso al restaurante con un menú que costaba 4 pesos. Estamos viendo el Roof Garden. En esta zona hubo un legendario restaurante que podías visitar desde las 11 de la mañana y que a esa hora ya tenía orquesta y empezaban a servir tragos a la 1 de la tarde. Sí. Otro México, un México completamente distinto. Hay un relato de Enrique Krill, en el libro que se llama El cristal con que se mira, que dice que a él le toca estar aquí la noche en la que se anuncia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es en la época en la que México está lleno de todos los que vienen huyendo de la guerra y que se hacen pasar por aristócratas, por nobles, todas las estrellas de cine. Y de espías, porque aquí Sí, también, claro, en el Ciros, podías ver frecuentemente a Hilda Kruger, que es quizá la espía más famosa de ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Dice que en el momento en el que se anuncia el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dueño sale y dice, los tragos corren por la casa y les empiezan a servir champaña a todos. Y en ese momento estos chavos, él era muy amigo de Carlos Fuentes, se da cuenta que en la mesa de junto está John Wayne con 2 gringas. Y entonces comienzan a brindar con ellos y lo siguiente que pasa es que le bajan a las gringas a John Wayne y acaban con ellas bebiendo hasta el amanecer champaña en el bosque de Chapultepec para celebrar que se había acabado la Segunda Guerra Mundial. John Wayne ha sido visitante a México porque no hay que olvidar que sus películas se grabaron en Durango. Pues ahí le costó la vida a él y a Pedro Armendáriz. Fueron a la zona esta donde se habían hecho pruebas atómicas. Pero bueno, pues todo un emblema de ese México pujante, de ese paseo de la Reforma que iba cambiando. Lo cuenta muy bonito Salvador Novo cuando dice: las viejas mansiones de los porfirianos se van quedando vacías, se van a Europa, muchos de ellos las pierden y se comienzan a volver restaurantes, escuelas, boutiques, etc. Hay un giro, una transformación brutal que se da entre los años 30 y los años 40 en esta parte de la ciudad, ¿no? Tengo que darles la malísima noticia que ya se nos está acabando. Pues sí, caray. Y 3 cosas antes de terminar. La primera, aquí se presentó Pedro Infante por primera vez. Aquí se conoció María Félix y Agustín Lara. Y pues la más relevante es de que aquí las primeras habitaciones alfombradas que se hicieron en México fueron en este hotel. Bueno, pues con eso nos quedamos. Otra vez se nos fue el programa, avanzamos una calle de Reforma y quedaron muchas cosas que contar. Vamos a entrar en una zona también muy interesante, que es, ahorita estamos en Budapest, vamos a avanzar hacia Insurgentes, donde está el monumento a Cuauhtémoc, y podemos hablar de lo que hubo, de lo que existió y de lo que pasó en los alrededores. Una manera muy interesante de pasear, de conocer el Paseo de la Reforma, ¿no le parece? Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, mi querido Michel. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que se le haya pasado bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.